En el año 1883, en las vastas llanuras de Montana, existía uno de los ranchos más prósperos de todo el territorio. El rancho Esperanza se extendía por miles de acres con cientos de cabezas de ganado y una mansión imponente que se alzaba orgullosa contra el horizonte infinito. Su dueño, Thomas Brennan, era conocido en toda la región como el ranchero más rico y también el más solitario. A sus 40 años Thomas había construido su imperio con sus propias manos. Llegó a Montana siendo un joven sin un centavo, trabajó como peón durante años, ahorró cada moneda, e invirtió sabiamente hasta convertirse en uno de los hombres más acaudalados del oeste. Pero toda esa riqueza no pudo llenar el vacío en su corazón. Había estado tan ocupado construyendo su fortuna que nunca se tomó el tiempo para construir una familia. Ahora, vivía solo en su gran mansión, rodeado de lujos pero consumido por una soledad que el dinero no podía curar. Una tarde tormentosa de octubre, mientras Thomas cabalgaba por los límites de su propiedad inspeccionando los daños causados por el viento, notó algo inusual. Alguien estaba reparando una sección de cerca que había sido derribada por la tormenta. Bajo la lluvia torrencial, una figura delgada trabajaba con determinación, martillando clavos y recolocando tablones de madera. Thomas espoleó su caballo y se acercó, curioso e irritado a la vez. Cuando llegó más cerca, se dio cuenta con sorpresa de que era una mujer. Estaba empapada hasta los huesos con el cabello castaño pegado a su rostro y las manos llenas de astillas. Vestía ropa de hombre demasiado grande para ella, pantalones remendados y una camisa rasgada. A pesar del frío y la lluvia, continuaba trabajando con una concentración feroz. ¿Qué demonios está haciendo en mi propiedad?, gritó Thomas sobre el ruido de la tormenta. La mujer se sobresaltó, dejando caer el martillo. Se volvió hacia él con ojos grandes y asustados del color del café oscuro. Yo solo estaba arreglando la cerca, señor, dijo con voz temblorosa. Vi que estaba rota y pensé que sería útil repararla. Thomas desmontó de su caballo, estudiándola con el ceño fruncido. Y espera que le pague por un trabajo que nadie le pidió hacer. La mujer negó con la cabeza rápidamente. No, señor, no espero pago. Solo, pensé que tal vez si demostraba que puedo trabajar duro, quizás usted necesitaría contratar a alguien. He estado buscando empleo durante semanas. Había algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y dignidad que tocó algo profundo en Thomas. ¿Cómo se llama?, preguntó, suavizando su tono. Margaret, señor, Margaret Walsh. ¿Y dónde vive, señorita Walsh? La pregunta hizo que Margaret bajara la mirada, avergonzada. En ningún lugar en particular, señor. La respuesta cayó como una piedra en el estómago de Thomas. Sin hogar, esta mujer había estado viviendo a la intemperie y aún así había dedicado su tiempo a reparar la cerca de un extraño con la esperanza de conseguir trabajo. La lluvia seguía cayendo implacablemente y Thomas podía ver que ella temblaba de frío. Venga conmigo, ordenó, subiendo nuevamente a su caballo. Margaret lo miró con incertidumbre. ¿A dónde? A la casa principal. No voy a dejarla morir de neumonía en mi propiedad. Puede quedarse en los cuartos de servicio esta noche y mañana hablaremos sobre ese empleo que busca. El viaje hasta la mansión fue silencioso. Margaret caminaba al lado del caballo de Thomas tratando de no pensar en lo surrealista que era toda la situación. Cuando llegaron, Thomas llamó a su ama de llaves, la señora Henderson, una mujer mayor de rostro amable. Henderson, prepare un baño caliente para la señorita Walsh y encuéntrele ropa seca. Se quedará en el cuarto de huéspedes junto a la cocina. Durante las siguientes semanas, Margaret trabajó en el rancho con una dedicación que asombraba a todos. Llegaba antes del amanecer y trabajaba hasta después del atardecer. Reparaba cercas, ayudaba en los establos, organizaba el granero y hasta aprendió a herrar caballos. Los vaqueros del rancho, inicialmente escépticos sobre tener a una mujer trabajando entre ellos, pronto la respetaron por su ética laboral incansable. Thomas observaba todo esto desde la distancia. Había contratado a Margaret oficialmente como trabajadora general del rancho, pagándole un salario justo y proporcionándole alojamiento en una pequeña cabaña cerca de la casa principal. Pero no podía dejar de notarla. Había algo en su determinación, en la forma en que nunca se quejaba sin importar cuán difícil fuera la tarea, que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Una noche, durante una cena solitaria en su gran comedor, Thomas le pidió a la señora Henderson que invitara a Margaret a cenar con él.
Cuando Margaret apareció, limpia y vestida con un sencillo vestido que la señora Henderson le había dado, Thomas quedó impactado. Sin el barro y la suciedad del trabajo, podía ver que era una mujer hermosa, con rasgos delicados y una gracia natural que su ropa de trabajo había ocultado. Durante la cena, Thomas finalmente preguntó lo que había querido saber desde el principio. ¿Cómo terminó sin hogar, señorita Walsh? Margaret dudó, luego decidió ser honesta. Vengo de Ohio, señor Brennan. Mis padres murieron de fiebre tifoidea cuando yo tenía 16 años. No teníamos familia, así que me quedé sola. Trabajé como sirvienta durante años, pero el hombre para quien trabajaba, comenzó a tener intenciones inapropiadas hacia mí. Cuando lo rechacé, me despidió sin referencias. Sin referencias, ningún otro empleador la contrataría. Gasté mis ahorros tratando de sobrevivir, continuó Margaret. Cuando se acabó el dinero, perdí mi habitación. Escuché que en el oeste había oportunidades, así que gasté mis últimas monedas en un boleto de tren. Pero cuando llegué, descubrí que nadie quería contratar a una mujer sola sin referencias. He estado viviendo en graneros abandonados, bajo puentes, donde sea que pudiera encontrar refugio. La historia conmovió profundamente a Thomas. ¿Y nunca consideró rendirse?, preguntó en voz baja. Margaret lo miró directamente a los ojos. Todos los días, señor Brennan. Pero rendirse significaba morir, y decidí que si había sobrevivido tanto, debía haber una razón. Cuando vi su cerca rota, pensé que tal vez esa era la razón. Una última oportunidad. Esa noche marcó un cambio en la relación entre ellos. Thomas comenzó a invitar a Margaret a cenar regularmente. Descubrió que era inteligente y bien educada, sus padres habían sido maestros y le habían enseñado a leer, escribir y hacer matemáticas. Hablaban de libros de filosofía, de sus sueños y esperanzas. Thomas se encontró esperando esas cenas con una anticipación que no había sentido en años. Margaret también notó cambios en sí misma. Por primera vez desde que perdió a sus padres, se sentía segura. No solo físicamente segura, sino emocionalmente. Thomas la trataba con respeto, valoraba sus opiniones, se interesaba genuinamente en sus pensamientos. A pesar de su riqueza y posición, nunca la hizo sentir inferior. Los meses pasaron y el invierno llegó a Montana con toda su furia. Una noche, una tormenta de nieve devastadora azotó el rancho. Thomas estaba en su estudio cuando escuchó gritos afuera. Salió corriendo y encontró a varios vaqueros señalando hacia los establos. ¡Fuego! Los establos están en llamas. Sin pensarlo, Thomas corrió hacia las llamas. Los caballos dentro relinchaban aterrorizados. Comenzó a sacar a los animales uno por uno, el humo quemando sus pulmones. Estaba sacando al último caballo cuando escuchó un crujido ominoso. Una viga del techo comenzó a ceder. Thomas miró hacia arriba, congelado por un momento de terror. De repente, alguien lo empujó con fuerza, sacándolo del camino justo cuando la viga caía. Margaret había corrido hacia el establo en llamas y lo había salvado, pero al hacerlo, la viga cayó sobre su brazo, atrapándola. Thomas, ignorando el dolor de sus propias quemaduras, levantó la viga con fuerza sobrehumana y sacó a Margaret del establo justo antes de que el techo entero colapsara. El doctor del pueblo fue llamado inmediatamente. El brazo de Margaret estaba gravemente lastimado pero no roto. Tenía quemaduras en las manos y había inhalado mucho humo. Durante 3 días Thomas no se movió de su lado mientras ella se recuperaba, negándose a comer o dormir apropiadamente. La señora Henderson nunca había visto al severo señor Brennan tan vulnerable. Cuando Margaret finalmente despertó, lo primero que vio fue el rostro agotado de Thomas. ¿Por qué lo hizo?, preguntó él con voz ronca. ¿Por qué arriesgó su vida por mí? Margaret sonrió débilmente. Porque usted arriesgó la suya por los caballos. Porque es un buen hombre que me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Porque lo amo, Thomas. Las palabras cayeron en el silencio como campanadas. Thomas tomó la mano ilesa de Margaret entre las suyas. Yo también te amo, confesó. He estado solo toda mi vida construyendo este imperio pero sin nadie con quien compartirlo. Pensé que la riqueza me haría feliz, pero estaba vacío hasta que te encontré reparando esa cerca bajo la lluvia. Me mostraste que hay más coraje en seguir adelante cuando has perdido todo que en acumular riquezas cuando nunca has conocido la pérdida. 3 meses después, en una ceremonia sencilla pero hermosa en el rancho, Thomas y Margaret se casaron.
Los vaqueros del rancho asistieron junto con los vecinos que habían llegado a respetar a la mujer que había pasado de ser una vagabunda sin hogar a convertirse en la señora del rancho Esperanza. Margaret transformó la fría mansión en un verdadero hogar. Llenó las habitaciones vacías con risas, convirtió los salones formales en espacios acogedores y, lo más importante, llenó el corazón de Thomas con un amor que él nunca había conocido. Juntos convirtieron el rancho en algo más que un negocio exitoso. Se convirtió en un lugar de refugio para otros que, como Margaret una vez, necesitaban una segunda oportunidad. Contrataron a trabajadores que otros habían rechazado, proporcionaron alojamiento a familias necesitadas y crearon un hogar para huérfanos en una parte del rancho. Margaret nunca olvidó lo que era no tener nada, y se aseguró de que nadie que llegara a sus puertas sufriera lo que ella había sufrido. Años después, cuando les preguntaban cómo se conocieron, Thomas sonreía y decía que la encontró reparando su cerca bajo la lluvia. Pero la verdad más profunda era que ella había reparado mucho más que una cerca ese día. Había reparado su alma solitaria, le había mostrado que la verdadera riqueza no se mide en acres de tierra o cabezas de ganado, sino en el amor compartido y la compasión dada a otros. Margaret había llegado al rancho Esperanza sin nada más que la ropa que llevaba puesta y una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Se fue de este mundo décadas después como una de las mujeres más respetadas de Montana, no por la riqueza de su esposo, sino por la generosidad de su corazón. Y Thomas, el solitario ranchero rico, descubrió que el día más afortunado de su vida no fue cuando hizo su primera fortuna, sino cuando encontró a una mujer sin hogar reparando su cerca bajo una tormenta de lluvia.